Ambos soñaban con el mismo puesto, pero lo que empezó como una competencia feroz terminó en algo que ninguno esperaba. El día de la entrevista, se dieron cuenta de que estaban destinados el uno al otro. El café de la esquina de Insurgentes y Álvaro Obregón bullía con la energía típica de un lunes por la mañana en la Ciudad de México. Daniela Morales revisaba por quinta vez su currículum mientras sostenía una taza de café americano que ya se había enfriado. Sus manos temblaban ligeramente, no por la cafeína, sino por los nervios que la habían mantenido despierta la mayor parte de la noche. Gerente de marketing digital para empresa de tecnología emergente, murmuró leyendo la descripción del puesto en su teléfono. Salario competitivo, prestaciones superiores, oportunidad de crecimiento. Era exactamente lo que había estado buscando después de que la startup donde trabajaba quebrara hace 3 meses. A los 28 años, Daniela había visto cómo sus planes profesionales se desmoronaban más veces de las que le gustaba recordar. Licenciada en Mercadotecnia por la UNAM, con una maestría en marketing digital y 5 años de experiencia, debería haber sido una candidata fuerte para cualquier posición, pero el mercado laboral mexicano era despiadado, especialmente para las mujeres jóvenes que buscaban puestos ejecutivos. El restaurante comenzó a llenarse con la multitud de oficinistas que buscaban su dosis matutina de cafeína, antes de enfrentar otro día en las torres corporativas de Santa Fe. Daniela observó a través de los ventanales cómo el tráfico se movía lentamente por la avenida, creando la sinfonía urbana que conocía tan bien después de vivir toda su vida en el Distrito Federal. Su teléfono vibró con un mensaje de su mejor amiga Carla. «Hoy es el gran día. Estoy segura de que conseguirás el trabajo. Eres la mejor marketera digital que conozco. ¡Rómpela!». Daniela sonrió por primera vez en la mañana. Carla siempre sabía qué decir para calmar sus nervios. Necesitaba esa confianza, especialmente porque había investigado la empresa la noche anterior y descubierto que TechFlow era una de las startups más prometedoras del país, especializada en soluciones de pago digital para pequeñas y medianas empresas. «Disculpe, ¿está ocupado este lugar?». La voz masculina interrumpió sus pensamientos. Daniela levantó la vista y se encontró con un hombre alto de cabello castaño oscuro y ojos color miel que sostenía una taza de café y una carpeta familiar bajo el brazo. Vestía un traje gris carbón impecablemente planchado y una corbata azul marino que resaltaba el color de sus ojos. «No, puede sentarse», respondió Daniela, notando inmediatamente la carpeta. Era del mismo color crema que la suya, y tendría que apostar que contenía documentos muy similares. «Gracias». El hombre se sentó y extendió su mano. «Soy Sebastián Rivera». «Daniela Morales», respondió ella, estrechando su mano. Su apretón era firme pero cálido, y Daniela sintió una extraña corriente eléctrica en el contacto. Sebastián abrió su carpeta y comenzó a revisar documentos, y la sospecha de Daniela se confirmó cuando vio el logo de TechFlow en la parte superior de una hoja. «¿También tiene entrevista en TechFlow hoy?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Sebastián levantó la vista, sorprendido. «Sí, a las 10. ¿Usted también?». «A las 10:30». Daniela sintió cómo se le hundía el estómago. No solo tenía competencia, sino que su competencia era un hombre atractivo, bien vestido y claramente preparado. «Para el puesto de gerente de marketing digital, supongo», dijo Sebastián con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «El mismo». Daniela intentó mantener un tono neutral, pero su mente ya estaba calculando las probabilidades. En México, las empresas de tecnología todavía tendían a favorecer a los candidatos masculinos para puestos ejecutivos, sin importar las calificaciones de las mujeres. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Ambos continuaron revisando sus papeles, pero Daniela podía sentir la tensión en el aire. Era como si hubieran pasado de ser dos extraños compartiendo una mesa a ser gladiadores esperando en la arena. «¿Estudió en México?», preguntó Sebastián, rompiendo el silencio. «UNAM para la licenciatura y TAM para la maestría. ¿Usted?». «TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. También tengo una certificación en marketing digital de Google». Su tono era casual, pero Daniela captó el mensaje subyacente. Estaba estableciendo sus credenciales. «Qué interesante», respondió Daniela, manteniendo su voz calmada. «Yo tengo certificaciones de Google, Facebook y HubSpot,
además de 5 años de experiencia manejando campañas para startups. Era un duelo sutil, cada uno estableciendo su territorio sin ser abiertamente hostil. Pero por debajo de la competencia profesional, Daniela no podía ignorar lo cómoda que se sentía hablando con Sebastián. Su voz era cálida, y había algo en sus gestos que le resultaba extrañamente familiar. ¿Qué la atrajo a TechFlow?, preguntó Sebastián, y esta vez su interés parecía genuino. Su enfoque en democratizar los pagos digitales para pequeñas empresas, respondió Daniela sin dudarlo. Crecí viendo a mi madre luchar con su pequeño negocio de repostería porque no podía ofrecer pagos con tarjeta. TechFlow está resolviendo exactamente ese problema. Sebastián la miró con sorpresa. Mi padre tiene una pequeña ferretería en Xochimilco. Durante años perdió ventas porque solo aceptaba efectivo. Es exactamente por eso que quiero trabajar aquí. Sus ojos se encontraron a través de la mesa, y por un momento la competencia se desvaneció. Había una conexión ahí, una comprensión mutua que iba más allá de las calificaciones profesionales, pero el momento se rompió cuando el teléfono de Sebastián sonó con una alarma. «Tengo que irme», dijo, guardando rápidamente sus papeles. «La oficina está a 15 minutos de aquí y no quiero llegar tarde». «Claro», asintió Daniela, observando cómo él se levantaba. Sebastián se detuvo junto a la mesa, como si quisiera decir algo más. «Daniela, que tenga suerte hoy». «Usted también, Sebastián». Cuando él salió del café, Daniela se quedó mirando hacia la ventana, sintiéndose extrañamente vacía. En media hora estarían compitiendo por el mismo sueño, pero en ese momento, lo único en lo que podía pensar era en lo fácil que había sido hablar con él, como si se conocieran desde hace años. La oficina de TechFlow ocupaba 2 pisos de un edificio moderno en Santa Fe, con ventanales de piso a techo que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. Sebastián llegó exactamente 10 minutos antes de su cita, como había planeado, pero sus palmas sudaban dentro de los bolsillos de su pantalón. La recepcionista, una mujer joven con cabello rosa y múltiples piercings, que definitivamente no encajaba con el estereotipo corporativo tradicional, lo recibió con una sonrisa genuina. «Sebastián Rivera, soy Paloma, asistente de Recursos Humanos. El licenciado Martínez lo está esperando». Mientras siguió a Paloma por un pasillo decorado con plantas colgantes y arte urbano, Sebastián no pudo evitar pensar en Daniela. La facilidad con la que habían conversado lo había tomado por sorpresa. Hacía tiempo que no se sentía tan cómodo hablando con alguien que acababa de conocer, especialmente considerando que ella era su competencia directa. «Aquí es», anunció Paloma, deteniéndose frente a una puerta de vidrio esmerilado. «Están todos listos para usted». ¿Todos? Sebastián había esperado una entrevista 1 a 1, no un panel. Sus nervios se multiplicaron mientras tocaba la puerta. «Adelante». Entró a una sala de juntas donde 3 personas lo esperaban sentadas alrededor de una mesa de madera clara. Un hombre de unos 40 años con barba perfectamente recortada se levantó para saludarlo. «Sebastián, soy Ricardo Martínez, director de Recursos Humanos. Ella es Ana Lucía Vega, nuestra directora de marketing, y él es Miguel Santos, nuestro CTO». Sebastián estrechó manos con cada uno, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón. Ana Lucía era una mujer de 30 y tantos años, con una presencia que comandaba respeto inmediato, mientras que Miguel parecía más relajado, con una playera de Star Wars bajo su saco sport. «Por favor, siéntese», dijo Ricardo. «Hemos revisado su currículum y estamos muy impresionados. ¿Puede contarnos qué lo motivó a aplicar específicamente a TechFlow?» Sebastián respiró profundamente y comenzó a hablar sobre la ferretería de su padre, sobre cómo había visto de primera mano las barreras que enfrentaban las pequeñas empresas para adoptar tecnología de pagos. Mientras hablaba, notó que Ana Lucía asentía con aprobación y Miguel parecía genuinamente interesado. «Excelente», comentó Ana Lucía cuando terminó. «Ahora queremos probar sus habilidades analíticas. Te vamos a mostrar los datos de una campaña real que ejecutamos el año pasado y queremos que nos diga qué haría para mejorar los resultados». Los siguientes 20 minutos fueron intensos. Sebastián analizó métricas de conversión, tasas de clics y retorno de inversión publicitaria, sugiriendo optimizaciones específicas basadas en su experiencia previa.
Podía sentir que estaba dando buenas respuestas por las expresiones de los entrevistadores. «Impresionante», murmuró Miguel cuando Sebastián terminó su análisis. Detectó exactamente los puntos débiles que nosotros identificamos después de meses de análisis. «Una última pregunta», dijo Ricardo. «¿Cómo maneja la presión y la competencia en el ambiente laboral?» Sebastián pensó inmediatamente en Daniela, en cómo habían conversado civilizadamente a pesar de saber que competían por el mismo puesto. «Creo que la competencia sana puede ser beneficiosa», respondió. «Hace que uno se esfuerce más, pero también pienso que los mejores resultados vienen de la colaboración. La competencia no tiene que ser destructiva». Los entrevistadores intercambiaron miradas que Sebastián no pudo descifrar. «Perfecto», dijo Ana Lucía. «Tenemos algunas entrevistas más hoy, pero estaremos en contacto dentro de los próximos días». Sebastián salió de la oficina sintiéndose optimista pero exhausto. Había dado lo mejor de sí, pero ahora solo quedaba esperar. Mientras esperaba el elevador, escuchó voces familiares acercándose. «Realmente impresionada con su portfolio de casos de estudio», decía la voz de Ana Lucía. «Sí, definitivamente tiene el perfil que estamos buscando», respondía Ricardo. Sebastián se volteó y vio al mismo panel de entrevistadores caminando hacia él, acompañados de Daniela. Ella se veía radiante, con una sonrisa de satisfacción que desapareció inmediatamente cuando lo vio. «Sebastián», dijo Ana Lucía con sorpresa. «Todavía está aquí. El elevador se está tardando», explicó él sintiéndose súbitamente incómodo. Un silencio extraño llenó el pasillo. Daniela evitaba su mirada, y Sebastián podía sentir la tensión emanando de ella. «Bueno», dijo Ricardo finalmente, «qué coincidencia que se encuentren aquí. Daniela, él es Sebastián Rivera. Sebastián, ella es Daniela Morales. Son nuestros dos finalistas para el puesto». «Ya nos conocemos», murmuró Daniela, finalmente mirándolo a los ojos. «¿En serio?» Ana Lucía parecía intrigada. «¿Cómo?» «Nos conocimos en un café esta mañana», explicó Sebastián. «¿Casualidad?» «Qué interesante», comentó Miguel con una sonrisa traviesa. «Bueno, en ese caso, queremos proponerles algo poco convencional». Daniela y Sebastián se miraron mutuamente, ambos confundidos. «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó Daniela cautelosamente. «Queremos que trabajen juntos en un proyecto piloto durante una semana», explicó Ana Lucía. «Un pitch completo para una campaña de lanzamiento de nuestro nuevo producto. Al final de la semana, presentarán juntos, y basándonos en esa presentación y en su capacidad de colaboración, tomaremos la decisión final». Sebastián sintió cómo se le caía el estómago. Una semana trabajando directamente con la mujer que lo había distraído toda la mañana, sabiendo que al final solo uno de ellos conseguiría el trabajo. «¿Y si no podemos trabajar juntos?», preguntó Daniela. Ricardo sonrió. «Entonces ninguno de los dos conseguirá el puesto. En TechFlow valoramos tanto la excelencia individual como la capacidad de colaborar efectivamente». El elevador finalmente llegó, y las puertas se abrieron con un ding que resonó en el silencio tenso. «Tienen hasta mañana para decidir», dijo Ana Lucía. «Si aceptan, empezarán el miércoles. Paloma les enviará todos los detalles». Mientras bajaban en el elevador, Daniela y Sebastián permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Era una situación imposible, trabajar junto con alguien que simultáneamente los atraía y representaba el obstáculo principal hacia sus metas profesionales. Cuando llegaron al lobby, Daniela finalmente habló. «Esto es una locura». «Completamente», concordó Sebastián. Pero, él la miró directamente. «¿Qué tenemos que perder? Si no aceptamos, definitivamente no conseguimos el trabajo». Daniela consideró sus palabras mientras caminaban hacia la salida del edificio. Afuera, la ciudad rugía con su energía característica, pero entre ellos había una burbuja de tensión e incertidumbre. «Una semana», murmuró Daniela. «Una semana trabajando contigo, sabiendo que al final seremos enemigos otra vez». «¿Enemigos?». Sebastián se detuvo en la banqueta. «¿Es así como me ves?». Daniela lo miró y por un momento él vio algo vulnerable en sus ojos. «No sé cómo verte», admitió ella, «y eso me asusta». El miércoles por la mañana, Daniela llegó a las oficinas de TechFlow con una mezcla de determinación y nerviosismo que la había mantenido despierta
hasta las 2 de la madrugada. Había pasado las últimas 48 horas analizando la situación desde todos los ángulos posibles, y su conclusión era simple: necesitaba ese trabajo más de lo que necesitaba mantener su comodidad emocional. Paloma la recibió en la recepción con la misma sonrisa genuina de siempre, pero esta vez había algo más en su expresión, una especie de curiosidad divertida. «Buenos días, Daniela. Sebastián ya está en la sala de proyectos. Te acompaño». Mientras caminaban por el pasillo, Paloma no pudo resistir a hacer un comentario. «Ya sé que no es asunto mío, pero Ana Lucía está súper emocionada con este experimento. Dice que nunca había visto dos candidatos tan igualmente calificados». «¿Experimento?», preguntó Daniela, sintiendo una punzada de inquietud. «Bueno, es la primera vez que hacemos algo así. Usualmente simplemente elegimos al mejor candidato y listo. Pero ustedes dos...». Paloma se detuvo frente a una puerta de vidrio. «Ahí está tu compañero de proyecto». Daniela miró a través del cristal y vio a Sebastián sentado frente a una computadora con múltiples pantallas desplegadas a su alrededor. Llevaba una camisa azul claro sin corbata y se había remangado las mangas, lo que le daba un aire más relajado que el día de las entrevistas. Tenía el ceño fruncido en concentración y algo sobre esa imagen la tranquilizó ligeramente. «Gracias, Paloma», murmuró Daniela antes de entrar. «Buenos días», saludó Sebastián sin levantar la vista de las pantallas. «Llegué temprano para revisar toda la información que nos enviaron. Es mucho». Daniela se acercó y vio que tenía razón. La mesa estaba cubierta con documentos sobre el nuevo producto de TechFlow, una aplicación móvil llamada PayNow, que permitía a los pequeños comerciantes aceptar pagos digitales sin necesidad de equipo adicional, solo usando sus teléfonos. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó Daniela, dejando su bolsa en la silla contigua. «Desde las 7». Sebastián finalmente la miró y Daniela notó que tenía ojeras. «¿Dormiste algo anoche?». «Un poco». «¿Tú?». «3 horas, tal vez». Sebastián se estiró en su silla. «Estuve investigando a la competencia. ¿Sabías que hay al menos 12 aplicaciones similares en el mercado mexicano?». Daniela se sentó y encendió su laptop. «Sí, pero ninguna tiene el respaldo tecnológico de TechFlow. Su algoritmo de seguridad es superior y las tarifas son más competitivas». «Exacto. El problema no es el producto, es cómo comunicar esas ventajas de manera que resuenen emocionalmente con los usuarios». Sebastián le pasó una hoja llena de notas. «Hice un análisis FODA preliminar». Daniela revisó las notas, impresionada por la profundidad del análisis a pesar del poco tiempo. «Esto es muy bueno, especialmente los puntos sobre las barreras emocionales». «Gracias». Sebastián pareció genuinamente complacido por el cumplido. «¿Qué opinas si empezamos definiendo nuestro público objetivo principal?». Lo que siguió fueron 3 horas de trabajo intenso que fluyó de manera sorprendentemente natural. Daniela se especializaba en estrategia digital y análisis de datos, mientras que Sebastián tenía un talento particular para la narrativa y el posicionamiento de marca. En lugar de competir, se complementaban de manera orgánica. «Creo que necesitamos un descanso», dijo Sebastián alrededor del mediodía frotándose las sienes. «Mi cerebro ya no está procesando información». «Buena idea. ¿Conoces algún lugar cerca para almorzar? Hay una taquería increíble a 2 cuadras. ¿Te gustan los tacos?». Daniela soltó una risa. «¿Soy mexicana o no?». La taquería El Buen Sazón era exactamente el tipo de lugar que Daniela amaba. Auténtico, ruidoso y lleno de trabajadores de oficina haciendo fila para pedir sus tacos de suadero y pastor. Se sentaron en una mesa de plástico cerca de la ventana, con el ruido del tráfico de Santa Fe como banda sonora. «Entonces», dijo Daniela después de dar el primer mordisco a su taco de carnitas, «¿cómo terminaste en marketing? No pareces el típico mercadólogo». Sebastián rió. «¿Y cómo se supone que se ve un mercadólogo típico?». «No sé, es más vendedor. Tú eres más analítico, más reflexivo». «Estudié ingeniería industrial inicialmente», confesó Sebastián. «Pero en mi primer trabajo me asignaron a un proyecto con el departamento de marketing y me enamoré del aspecto estratégico, la psicología del consumidor, el arte de contar historias que conecten. Me pareció más interesante que optimizar procesos de manufactura». «¿Y tu familia qué opina?
Imagino que tus papás esperaban que fueras ingeniero tradicional. La expresión de Sebastián se ensombreció ligeramente. Mi padre todavía no entiende muy bien qué hago. Él piensa que el marketing es pura palabrería, pero está orgulloso de que tenga un trabajo de oficina. Daniela asintió con comprensión. Mi madre siempre quiso que fuera doctora. Dice que el marketing no es una carrera seria para una mujer. ¿Y tú qué piensas? Pienso que cada generación tiene que definir su propio éxito. Daniela tomó un sorbo de su refresco. Mi madre construyó su negocio de repostería desde cero, sin estudios formales de administración. Yo estoy construyendo mi carrera en una industria que ni siquiera existía cuando ella tenía mi edad. Eso es muy valiente, dijo Sebastián, y algo en su tono hizo que Daniela lo mirara más atentamente. ¿Valiente? Forjar tu propio camino sin un mapa, especialmente siendo mujer en tecnología. El comentario la sorprendió por su honestidad. La mayoría de los hombres que conocía en el trabajo evitaban mencionar las diferencias de género, como si reconocerlas fuera políticamente incorrecto. Gracias, dijo simplemente. No todos lo ven así. Bueno, no todos han visto a su madre luchar para sacar adelante un negocio sin apoyo. Había algo en la manera en que Sebastián hablaba sobre su familia que sugería experiencias profundas detrás de las palabras. Daniela se encontró queriendo saber más, pero sabía que era territorio peligroso. Ya era suficientemente complicado trabajar con él sin empezar a conocerlo a nivel personal. Deberíamos regresar, dijo, mirando su reloj. Ana Lucía quiere una actualización a las 3. Tienes razón. Sebastián pagó la cuenta antes de que Daniela pudiera protestar. Es por el proyecto, explicó cuando ella lo miró con sorpresa. De regreso en la oficina, pasaron el resto de la tarde refinando su estrategia. Habían decidido enfocar la campaña en 3 pilares: seguridad, simplicidad y crecimiento. Cada mensaje estaría respaldado por testimoniales reales de pequeños empresarios y datos que demostraran el impacto económico tangible. Esto se ve muy sólido, comentó Ana Lucía cuando revisó su progreso. Me gusta cómo están combinando elementos emocionales con datos duros. ¿Cómo ha sido trabajar juntos? Daniela y Sebastián intercambiaron una mirada rápida. Productivo, respondió Daniela. Muy complementario, añadió Sebastián al mismo tiempo. Ana Lucía sonrió como si hubiera escuchado exactamente lo que esperaba. Excelente. Mañana quiero que se enfoquen en el componente creativo. Paloma ya coordinó tiempo con nuestro equipo de diseño. Cuando Ana Lucía se fue, Daniela y Sebastián se quedaron solos ordenando los documentos del día. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Sebastián mientras guardaba papeles en su carpeta. ¿Qué? Que me estoy divirtiendo. Hace mucho que no disfrutaba tanto un proyecto de trabajo. Daniela se detuvo en medio de cerrar su laptop. La honestidad de Sebastián la desarmó completamente. Yo también, admitió. Y eso me asusta. ¿Por qué te asusta? Daniela lo miró directamente. Porque al final de la semana solo uno de nosotros va a conseguir este trabajo. Y no quiero que esto haga que sea más difícil. ¿Esto? Esta... Daniela gesticuló vagamente entre ellos. Conexión que obviamente tenemos. Sebastián asintió lentamente. Tienes razón. Es complicado. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de la situación cayendo sobre ellos como una manta pesada. ¿Qué propones?, preguntó finalmente Sebastián. Que nos enfoquemos en hacer el mejor trabajo posible, sin importar quién gane al final. Al menos sabremos que dimos todo. De acuerdo. Sebastián extendió su mano. Socios de proyecto, hasta el viernes. Daniela estrechó su mano, ignorando la corriente eléctrica que sintió en el contacto. Socios de proyecto. Pero mientras caminaba hacia su auto esa noche, Daniela no pudo evitar preguntarse si sería posible mantener esa línea clara cuando cada día que pasaba con Sebastián la hacía más consciente de que había encontrado exactamente el tipo de persona que había estado buscando sin saberlo. El jueves amaneció gris y lluvioso, con el tipo de tormenta que convierte las calles de la Ciudad de México en ríos improvisados. Daniela llegó a TechFlow empapada a pesar de su paraguas, encontrando a Sebastián ya instalado en la sala de proyectos con 2 tazas de café humeante esperándola. «Te traje café», dijo sin levantar la vista de su laptop. «Negro, sin azúcar. Espero haber adivinado bien». «Perfecto, gracias». Daniela aceptó la taza gratefully,
sintiendo cómo el calor se extendía por sus manos frías. ¿Cómo sabías? Observación. Ayer en la taquería pediste tu refresco sin hielo y removiste el azúcar de tu mesa antes de sentarte. Deduje que prefieres las cosas sin aditivos. La atención al detalle la impresionó y la inquietó a la vez. Eres muy observador. Hábito profesional. En marketing, los pequeños detalles revelan insights importantes sobre las personas. Era una explicación perfectamente racional, pero Daniela no pudo evitar preguntarse si Sebastián la observaba con el mismo interés analítico que aplicaría a cualquier sujeto de estudio, o si había algo más personal en su atención. Hoy tenemos reunión con el equipo de diseño a las 10, dijo Sebastián cambiando de tema. Preparé algunos wireframes preliminares para los elementos visuales de la campaña. Los siguientes 2 horas volaron mientras refinaban los conceptos creativos. Sebastián tenía un talento natural para la narrativa visual, mientras que Daniela aportaba una comprensión intuitiva de cómo los usuarios interactuarían con cada elemento. Trabajaban con una sincronía que sorprendía a ambos. La reunión con el equipo de diseño fue igualmente productiva. Carlos, el director creativo, quedó impresionado con la cohesión de su propuesta. Raramente veo equipos nuevos trabajar con esta fluidez, comentó mientras revisaba sus sketches. ¿Cuánto tiempo llevan colaborando? Es nuestro segundo día, respondió Daniela, y Carlos levantó las cejas con sorpresa. ¿En serio? Parece que se conocen desde hace años. Después de la reunión, Sebastián y Daniela decidieron almorzar en la cafetería de la oficina para maximizar su tiempo de trabajo. Era un espacio moderno con ventanales que daban a un jardín interno, pero la lluvia persistente creaba una atmósfera íntima y acogedora. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Sebastián mientras picaba su ensalada. «Depende de qué tan personal», respondió Daniela cautelosamente. «¿Por qué este trabajo es tan importante para ti? Obviamente eres talentosa, podrías conseguir una posición en cualquier empresa». Daniela dudó. Era una pregunta que tocaba territorio sensible, pero algo sobre la manera genuina en que Sebastián preguntaba la hizo querer ser honesta. «Mi última empresa quebró 3 días antes de Navidad», comenzó. «Sin previo aviso, sin liquidación, sin nada. Llevaba 2 años ahí. Había rechazado otras ofertas por lealtad y de repente me quedé sin trabajo en la peor época del año para buscar empleo». Sebastián frunció el ceño. «Eso es terrible. Lo peor es que no fue la primera vez. Mi primera empresa me despidió cuando se dieron cuenta de que estaba ganando más que mi supervisor masculino. La segunda me pasó por alto para una promoción que me habían prometido y se la dieron a un hombre con menos experiencia. ¿Y por eso TechFlow es diferente? Porque Ana Lucía es la directora de marketing. Porque hasta ahora han demostrado que valoran el talento por encima del género. Porque...» Daniela hizo una pausa, sorprendida de cuánto estaba revelando. «Porque necesito creer que es posible encontrar un lugar donde mi trabajo hable por sí mismo». Sebastián había dejado de comer y la miraba con una intensidad que la hacía sentir completamente vista. «Lo siento», dijo finalmente. «No tenía idea de que hubieras pasado por todo eso. No es tu culpa, es solo la realidad para muchas mujeres en esta industria». Aún así, Sebastián se inclinó hacia adelante. «Para que sepas, estos 2 días trabajando contigo han sido reveladores. Eres increíblemente talentosa, y cualquier empresa que no lo reconozca está cometiendo un error enorme». Las palabras eran exactamente lo que Daniela necesitaba escuchar, pero viniendo de Sebastián, su competencia directa, se sentían particularmente significativas. «Gracias», murmuró, sintiendo cómo se le calentaban las mejillas. «¿Y tú? ¿Por qué es tan importante para ti?» Sebastián suspiró y miró hacia el jardín lluvioso. «Mi padre trabajó en construcción toda su vida. Levantó edificios con sus propias manos, pero nunca pudo expandir su ferretería porque no entendía la tecnología financiera. Cuando finalmente decidió jubilarse el año pasado, tuvo que vender el negocio por mucho menos de lo que valía porque no había registros digitales apropiados. ¿Y crees que TechFlow podría haber ayudado? Sé que podría haberlo ayudado. PayNow es exactamente lo que necesitaba. Algo simple, confiable, que no requiriera conocimientos técnicos avanzados». Sebastián hizo una pausa. «Quiero trabajar en algo que realmente marque la diferencia para personas como mi padre».
Daniela sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. La pasión de Sebastián era tangible y su motivación resonaba profundamente con la suya propia. ¿Sabes qué es lo más injusto de esta situación?, dijo sin pensar. ¿Qué? Que ambos merecemos este trabajo, que ambos tenemos razones válidas para necesitarlo, que en cualquier otra circunstancia probablemente seríamos grandes colegas o incluso... Se detuvo antes de completar el pensamiento. ¿O incluso qué?, preguntó Sebastián suavemente. Daniela lo miró a los ojos, viendo su propia confusión reflejada en ellos. ¿O incluso amigos? ¿Amigos? Sebastián sonrió, pero había algo más profundo en su expresión. ¿Es eso lo que piensas que podríamos ser? El aire entre ellos se cargó de electricidad. Daniela era intensamente consciente de lo cerca que estaban sentados, de cómo la voz de Sebastián se había vuelto más grave, de la manera en que él la miraba como si estuviera tratando de descifrar un enigma. No lo sé, admitió honestamente. No sé qué pensar sobre nosotros. Daniela, Sebastián comenzó, pero se vio interrumpido por la voz de Paloma. Ahí están. Ana Lucía los está buscando. Quiere revisar el progreso antes de la presentación de mañana. El momento se rompió como una burbuja de jabón. Sebastián y Daniela se alejaron uno del otro, súbitamente conscientes de lo íntima que había sido su conversación. «Vamos», dijo Daniela, levantándose rápidamente. «No queremos hacer esperar a Ana Lucía». Pero mientras caminaban de regreso a la sala de proyectos, Daniela no pudo quitarse de la cabeza la pregunta que Sebastián no había terminado de hacer. ¿Qué había estado a punto de decir? ¿Y por qué una parte de ella deseaba desesperadamente saberlo? El resto de la tarde pasó en una sesión intensa de preparación para la presentación final. Trabajaron hasta las 8 de la noche, puliendo cada detalle, asegurándose de que cada slide contara una historia cohesiva y convincente. «Creo que estamos listos», dijo Sebastián finalmente, guardando la última versión de su presentación. «Sí», concordó Daniela, aunque una parte de ella no quería que el día terminara. Mañana es el gran momento. Se quedaron en silencio, ordenando sus cosas con movimientos innecesariamente lentos. «Daniela», dijo Sebastián cuando ya estaban en la puerta, «sin importar lo que pase mañana, quiero que sepas que estos días han sido especiales para mí». «Para mí también», respondió ella, mirándolo directamente. «¿Podemos prometernos algo? ¿Qué? Que sin importar quién consiga el trabajo, no permitiremos que esto arruine lo que sea que hay entre nosotros». Daniela sintió cómo se le aceleraba el corazón. «¿Y qué hay entre nosotros, Sebastián?». Él se acercó un paso, lo suficiente para que ella pudiera ver las motas doradas en sus ojos color miel. «Honestamente, no lo sé, pero me gustaría tener la oportunidad de averiguarlo». El viernes por la mañana llegó con un cielo despejado que contrastaba dramáticamente con la tormenta de nervios que rugía en el estómago de Daniela. Había llegado a TechFlow 1 hora antes de lo necesario, incapaz de quedarse en su departamento, donde cada minuto se sentía como una eternidad. Sebastián ya estaba en la sala de proyectos, pero no estaba revisando la presentación como ella había esperado. En su lugar estaba de pie junto a los ventanales, mirando hacia la ciudad con una expresión pensativa que ella no había visto antes. «Buenos días», saludó suavemente, dejando su bolsa en la mesa. «Buenos días». Sebastián se volteó hacia ella, y Daniela notó inmediatamente las ojeras bajo sus ojos. «¿Dormiste algo? Unas 2 horas, tal vez». «¿Tú?» «Menos que eso». Sebastián se acercó a la mesa donde tenían todos los materiales de la presentación perfectamente organizados. «Daniela, necesito decirte algo antes de que entremos ahí». El tono serio de su voz hizo que ella se tensara inmediatamente. «¿Qué pasa?» «Anoche, después de que nos separamos, no podía dormir. Seguía pensando en todo esto. En la competencia, en nosotros». Sebastián se pasó una mano por el cabello, y me di cuenta de algo. «¿Qué?» «Que he estado siendo un cobarde». Daniela frunció el ceño, confundida. «No entiendo. Durante toda esta semana he estado fingiendo que esto es solo trabajo, que la conexión que obviamente tenemos es solo compatibilidad profesional». Sebastián la miró directamente. «Pero no es verdad». El corazón de Daniela comenzó a latir más rápido. «Sebastián, déjame terminar, por favor». Él se acercó un paso más. «Me gustas, Daniela. Me gustas de una manera que no tiene nada que ver con el trabajo, con la competencia, con nada profesional.
Y sé que es el peor momento posible para decirte esto, pero no podía entrar a esa presentación sin ser honesto contigo. Daniela se quedó sin palabras. Una parte de ella había sentido la misma atracción, pero escucharlo verbalizado hacía todo infinitamente más complicado. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó finalmente. Porque sin importar lo que pase en los próximos 30 minutos, quiero que sepas que estos días contigo han sido los mejores que he tenido en mucho tiempo. Y si uno de nosotros consigue el trabajo y el otro no, no quiero que haya arrepentimientos por cosas que no dijimos. Antes de que Daniela pudiera responder, la puerta se abrió y Paloma asomó la cabeza. ¿Listos? Ana Lucía, Ricardo y Miguel ya están en la sala de juntas. Daniela y Sebastián intercambiaron una mirada cargada de significado. «Esto no ha terminado», murmuró Daniela mientras recogía sus papeles. «Lo sé», respondió Sebastián, con una sonrisa que mezcló nerviosismo y esperanza. La sala de juntas estaba configurada de manera diferente a las entrevistas individuales. Había una pantalla grande en una pared, y los 3 directivos estaban sentados en un lado de la mesa, dejando el otro lado libre para los presentadores. «Buenos días», saludó Ana Lucía con una sonrisa que parecía más emocionada que evaluativa. «Espero que estén listos para impresionarnos». «Definitivamente», respondió Sebastián, conectando su laptop a la pantalla. Los siguientes 20 minutos fueron una sinfonía perfecta de colaboración. Daniela comenzó con el análisis de mercado y la definición del público objetivo, presentando datos que había recopilado y analizado meticulosamente. Sebastián tomó el relevo con la estrategia narrativa y el posicionamiento de marca, explicando cómo cada elemento de la campaña conectaría emocionalmente con los usuarios. Cuando llegaron a la parte creativa, trabajaron juntos como si hubieran sido socios durante años. Daniela explicaba los insights del comportamiento del consumidor, mientras Sebastián mostraba cómo esos insights se traducían en elementos visuales y mensajes específicos. «El componente final de nuestra propuesta», dijo Daniela, «es un programa piloto de 3 meses en mercados selectos, con métricas específicas para medir no solo adopción, sino también satisfacción y retención a largo plazo». «Excelente», murmuró Miguel tomando notas. «¿Y cómo proyectan el retorno de inversión?». Sebastián mostró una serie de gráficos detallados. «Basándonos en datos de empresas similares y nuestro análisis del mercado mexicano, proyectamos un ROI del 340% en el primer año, escalando a 580% en el segundo año». Ana Lucía, Ricardo y Miguel intercambiaron miradas que Daniela no pudo descifrar. «Impresionante», dijo finalmente Ricardo. «Realmente impresionante. ¿Tienen alguna pregunta para nosotros?». Daniela y Sebastián se miraron. «Solo una», dijo Daniela. «¿Cuándo sabremos su decisión?». Ana Lucía sonrió. «Bueno, esa es la parte interesante. ¿Pueden sentarse?». Ambos se sentaron, y Daniela sintió cómo se le hundía el estómago. El tono de Ana Lucía había cambiado a algo más personal, menos formal. «Durante toda esta semana hemos estado observando no solo su trabajo individual, sino cómo trabajan juntos», comenzó Ana Lucía. «Y hemos llegado a una conclusión poco convencional». «¿Qué tipo de conclusión?», preguntó Sebastián cautamente. Miguel se inclinó hacia adelante. «Que separadamente, ambos son candidatos excelentes, pero juntos son excepcionales». «No entiendo», murmuró Daniela. «Lo que queremos proponer», continuó Ricardo, «es algo que nunca hemos hecho antes. Queremos ofrecerles el puesto a ambos». El silencio que siguió fue absoluto. Daniela sentía como si el mundo hubiera dejado de girar. «¿A ambos?», repitió finalmente Sebastián. «Como cogerentes de marketing digital», explicó Ana Lucía. «Hemos visto cómo sus habilidades se complementan perfectamente. Daniela, tu enfoque analítico y estratégico es exactamente lo que necesitamos para escalar nuestras operaciones. Y Sebastián, tu capacidad narrativa y visión creativa es perfecta para diferenciarnos en el mercado». «Pero…», Daniela luchaba por procesar la información. «¿Cómo funcionaría eso operativamente?». «Excelente pregunta», respondió Miguel. «Estarían a cargo de diferentes aspectos del marketing, pero trabajarían en colaboración estrecha en todos los proyectos principales. Cada uno tendría su propio equipo, pero reportarían a Ana Lucía como una unidad». «¿Y el salario?»,
preguntó Sebastián prácticamente. El mismo que habíamos ofrecido para el puesto individual, dijo Ricardo, para cada uno. Daniela sintió como si estuviera soñando. No solo había conseguido el trabajo que necesitaba desesperadamente, sino que no tendría que competir contra Sebastián. Podrían trabajar juntos, construir algo juntos. ¿Necesitan tiempo para pensarlo?, preguntó Ana Lucía. Daniela miró a Sebastián, viendo su propia incredulidad reflejada en sus ojos. ¿Tú qué opinas?, le preguntó directamente. Opino que sería una locura decir que no, respondió él con una sonrisa que iluminó toda su cara. Entonces acepto, dijo Daniela sintiéndose súbitamente ligera, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Yo también acepto, añadió Sebastián. La sala eruptó en felicitaciones y apretones de manos. Ana Lucía les explicó los detalles logísticos, las fechas de inicio y los primeros proyectos en los que trabajarían. Una cosa más, dijo Ana Lucía cuando la reunión estaba terminando. Paloma les enviará información sobre la fiesta de bienvenida que estamos organizando para el próximo viernes. Será una buena oportunidad para que conozcan al resto del equipo en un ambiente más relajado. Cuando finalmente salieron de la sala de juntas, Daniela y Sebastián caminaron en silencio hasta llegar a la recepción. Solo cuando estuvieron fuera del edificio, en la banqueta de Santa Fe con el ruido del tráfico como banda sonora, la realidad comenzó a asentarse. ¿En serio acaba de pasar eso?, preguntó Daniela, sintiendo la necesidad de confirmar que no había alucinado toda la experiencia. Creo que sí, respondió Sebastián, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Somos colegas oficiales. Colegas, repitió Daniela, probando la palabra. Después de una semana de competencia, la idea se sentía surrealista. Daniela, dijo Sebastián, deteniéndose en medio de la banqueta y enfrentándola completamente. Sobre lo que te dije esta mañana. ¿Qué sobre eso? ¿Cambia algo el hecho de que ahora trabajemos juntos? Daniela consideró la pregunta. Trabajar juntos definitivamente complicaba las cosas, pero también eliminaba el obstáculo principal que había entre ellos. No lo sé, respondió honestamente, pero me gustaría averiguarlo. La sonrisa que se extendió por el rostro de Sebastián fue como el sol saliendo después de una tormenta. ¿Te gustaría averiguarlo durante la cena? Conozco un restaurante increíble en Coyoacán. ¿Estás pidiéndome una cita?, preguntó Daniela, sintiendo mariposas en el estómago. Oficialmente sí. Estoy pidiendo una cita a mi nueva colega, con quien acabo de presentar la propuesta más exitosa de mi carrera. Daniela rió, sintiendo una felicidad burbujeante que no había experimentado en meses. Entonces oficialmente acepto. El restaurante La Casa de Frida en Coyoacán era exactamente el tipo de lugar que Daniela amaba, pero rara vez se permitía. Íntimo, lleno de arte mexicano auténtico y con el tipo de atmósfera romántica que hacía que las conversaciones se sintieran importantes. Sebastián había reservado una mesa en el patio trasero, bajo un techo de bugambilias que creaban una canopea natural de flores rosas y moradas. «Este lugar es hermoso», comentó Daniela mientras se sentaban. «¿Cómo lo conociste?» «Mi hermana me trajo aquí para mi cumpleaños el año pasado», explicó Sebastián pasándole el menú. «Dijo que necesitaba lugares más románticos en mi repertorio. ¿Tu hermana te da consejos de citas?» Sebastián se sonrojó ligeramente. «Patricia es muy directa con sus opiniones sobre mi vida social, o más bien, la falta de ella. ¿Y tiene razón? ¿Sobre qué?» «Sobre la falta de vida social». Sebastián consideró la pregunta mientras el mesero les servía agua. «Los últimos 2 años he estado muy enfocado en la carrera. Después de algunas experiencias complicadas, decidí que era más fácil concentrarme en el trabajo». ¿Experiencias complicadas? Mi última relación seria terminó de manera bastante dramática. Resultó que mi ex estaba más interesada en mis conexiones profesionales que en mí. Sebastián tomó un sorbo de agua. ¿Y tú? ¿Alguien especial en tu vida? Nadie serio en los últimos 8 meses, admitió Daniela. Entre el trabajo, cuidar a mi madre y tratar de mantener mi vida financiera a flote, no he tenido mucho tiempo para relaciones. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Ahora que tienes estabilidad laboral, ¿planeas hacer tiempo para otras cosas? La pregunta tenía capas de significado que Daniela no pasó por alto. Sebastián no solo estaba preguntando sobre su disponibilidad en general,
Estaba preguntando específicamente sobre su disponibilidad para él. Depende, respondió sosteniendo su mirada. ¿De qué tipo de otras cosas estamos hablando? El mesero interrumpió el momento para tomar sus órdenes, pero la tensión cargada permaneció entre ellos como una corriente eléctrica. Sebastián, dijo Daniela después de que el mesero se alejó. Necesito preguntarte algo y quiero una respuesta completamente honesta. Por supuesto. ¿Esto es real para ti? ¿O estás emocionado por la novedad de la situación? Sebastián se inclinó hacia adelante con una expresión completamente seria. Daniela, he salido con suficientes mujeres para saber la diferencia entre atracción superficial y algo real. Lo que siento contigo es real. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Solo nos conocemos desde hace una semana. ¿Puedo ser completamente honesto? Por favor. Ese primer día en el café, antes de saber que competíamos por el mismo trabajo, tuve que obligarme a no pedirte tu número. Había algo sobre la manera en que hablabas, en que reías, que me hizo querer conocerte mejor. Sebastián hizo una pausa, y luego cuando descubrimos que éramos competencia, traté de convencerme de que solo era atracción física. Pero trabajar contigo esta semana, ¿qué sobre trabajar conmigo? Me di cuenta de que no solo me gustas físicamente, me gusta cómo piensas, cómo resuelves problemas, cómo tratas a las personas. Me gusta que seas apasionada sobre tu trabajo, pero que también tengas perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Las palabras de Sebastián tocaron algo profundo en Daniela. Era raro encontrar a alguien que pudiera articular tan claramente sus sentimientos, especialmente un hombre en una primera cita. Eso es muy dulce, dijo finalmente. ¿Pero qué? Hay un pero en tu voz. Daniela sonrió a pesar de sí misma. Eres muy perceptivo. Es mi trabajo entender a las personas. ¿Cuál es el pero? Daniela suspiró. El pero es que tengo miedo. ¿De qué? De mezclar trabajo y vida personal. De complicar algo que podría ser realmente bueno profesionalmente. Se detuvo, sorprendida de cuánto estaba revelando. ¿De qué más? De enamorarme de ti y que resulte que soy solo otra conquista. La honestidad brutal de su confesión los sorprendió a ambos. Sebastián se quedó en silencio por un momento largo, procesando sus palabras. Daniela, dijo finalmente, no puedo prometerte que esto va a funcionar. No puedo garantizar que no vamos a tener problemas o complicaciones, pero puedo prometerte que nunca sería solo una conquista para mí. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque las conquistas no me hacen perder el sueño pensando en ellas. No me hacen querer ser una mejor versión de mí mismo. No me hacen sentir como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. El mesero llegó con sus platos, interrumpiendo el momento intenso, pero Daniela apenas notó la comida. Las palabras de Sebastián resonaban en su cabeza, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió considerar la posibilidad de que algo bueno pudiera estar sucediéndole. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Sebastián mientras cortaba su pescado. Claro, ¿qué quieres? No profesionalmente, sino personalmente. ¿Qué quieres en tu vida? Era una pregunta que Daniela había evitado hacerse durante meses, enfocándose solo en la supervivencia día a día. Quiero estabilidad, comenzó lentamente. Quiero poder cuidar a mi madre sin preocuparme constantemente por el dinero. Quiero construir algo duradero, profesionalmente hablando. ¿Y personalmente? Personalmente. Daniela hizo una pausa, sorprendida de lo vulnerable que se sentía. Quiero alguien con quien pueda ser completamente yo misma, alguien que entienda mis ambiciones, pero que también me ayude a recordar que hay vida fuera del trabajo. Alguien que me haga reír incluso en los días difíciles. ¿Y crees que eso es posible? Hasta hace una semana, honestamente no, pero ahora... Miró a Sebastián directamente. Ahora empiezo a pensar que tal vez sí. Sebastián sonrió, y toda su cara se transformó. Me gusta esa respuesta. Pasaron las siguientes 2 horas hablando de todo. Sus familias, sus sueños, sus miedos, sus planes para el futuro. Daniela se encontró compartiendo historias que raramente contaba, y Sebastián correspondía con una apertura que la sorprendió. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo Daniela mientras compartían un postre de 3 leches. ¿Qué? Que hace una semana pensaba que eras mi mayor obstáculo para conseguir lo que quería, y ahora... ¿Y ahora? Ahora pienso que podría ser exactamente lo que no sabía que necesitaba.
Sebastián extendió su mano a través de la mesa y Daniela la tomó sin dudarlo. Daniela, sé que esto es complicado. Sé que vamos a tener que navegar la situación laboral cuidadosamente, pero me gustaría intentarlo. Me gustaría ver hacia dónde nos lleva esto. A pesar de todas las complicaciones potenciales, especialmente a pesar de todas las complicaciones potenciales. Daniela sintió como si estuviera parada al borde de un acantilado, a punto de saltar hacia algo completamente desconocido. Pero por primera vez en mucho tiempo, el miedo se mezclaba con algo más fuerte: esperanza. Está bien, dijo finalmente. Intentémoslo. ¿En serio? En serio. Pero con algunas reglas. Por supuesto, ¿qué tipo de reglas? Mantenemos esto separado del trabajo, al menos al principio. Tomamos las cosas despacio, y si en algún momento esto empieza a afectar nuestro desempeño profesional, hablamos honestamente sobre cómo manejarlo. Me parecen reglas perfectamente sensatas, concordó Sebastián. ¿Algo más? Una cosa más. ¿Qué? Nada de secretos. Si hay algo que necesito saber, quiero que me lo digas directamente. Eso puedo prometértelo. Sebastián levantó su copa de vino. ¿Brindamos? ¿Por qué? Por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades, por encontrar exactamente lo que no sabíamos que estábamos buscando. Daniela levantó su copa, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con el vino, por las almas gemelas que se encontraron en el lugar menos esperado, añadió. Cuando sus copas se tocaron, Daniela supo que su vida acababa de cambiar de manera fundamental. No sabía hacia dónde la llevaría este nuevo camino, pero por primera vez en mucho tiempo estaba emocionada por averiguarlo. 3 semanas después de su primera cita, Daniela y Sebastián habían desarrollado una rutina que funcionaba sorprendentemente bien. Llegaban a la oficina por separado, mantenían interacciones completamente profesionales durante las horas laborales y se encontraban para almorzar en lugares discretos lejos de Santa Fe. Era un equilibrio delicado, pero hasta ahora había funcionado. «Buenos días, compañero de trabajo», saludó Daniela en voz baja cuando se cruzaron en el pasillo hacia la sala de juntas para su reunión semanal con Ana Lucía. «Buenos días, colega», respondió Sebastián con una sonrisa apenas perceptible. «¿Lista para la presentación del progreso del proyecto Pay Now?» «Más que lista. Los números de las pruebas piloto son increíbles. Habían pasado las últimas 3 semanas implementando la campaña que diseñaron durante su semana de prueba, y los resultados superaban todas las expectativas. La adopción de Pay Now en los mercados de prueba era un 40% más alta de lo proyectado. En la sala de juntas, Ana Lucía los esperaba con Miguel y Ricardo, además de Fernando Castillo, el CEO de TechFlow, a quien Daniela y Sebastián conocían solo de nombre. «Buenos días», saludó Ana Lucía. Fernando quería escuchar personalmente sobre el éxito del lanzamiento de Pay Now. Fernando era un hombre de unos 50 años, con cabello entrecano y una presencia que inmediatamente comandaba respeto. Se levantó para estrechar manos con ambos. «He escuchado cosas impresionantes sobre su trabajo», dijo con una sonrisa genuina. «Ana Lucía me ha estado actualizando semanalmente y honestamente nunca habíamos visto resultados tan consistentes en un lanzamiento». Daniela y Sebastián intercambiaron una mirada rápida de satisfacción antes de comenzar su presentación. Trabajaban juntos como una máquina bien aceitada. Daniela presentaba los datos y análisis, mientras Sebastián explicaba las estrategias narrativas y su impacto en la percepción de marca. «En resumen», concluyó Sebastián, «hemos superado nuestras metas de adopción en un 40%. Las calificaciones de satisfacción del usuario están en 4. 8 de 5, y el costo de adquisición de clientes es 30% más bajo de lo proyectado». «Extraordinario», murmuró Fernando, revisando los gráficos en la pantalla. «¿Cuál creen que es el factor clave del éxito?» Daniela y Sebastián se miraron, habiendo anticipado esta pregunta. «Creo que es la combinación de datos precisos con narrativa emocional», respondió Daniela. «Hemos podido identificar exactamente qué motivaciones impulsan a nuestros usuarios y luego comunicar de manera que resuene con esas motivaciones específicas. Además», añadió Sebastián, «hemos mantenido feedback loops constantes con los usuarios. No solo lanzamos y esperamos,
Estamos constantemente ajustando basándonos en comportamientos reales. Fernando asintió, claramente impresionado. Ana Lucía, ¿cuáles son los próximos pasos? Queremos escalar a nivel nacional, respondió Ana Lucía. Y tenemos una propuesta para un producto complementario que podría aprovechar el éxito de Pay Now. ¿Qué tipo de producto complementario?, preguntó Miguel con interés. Daniela tomó la palabra. Hemos identificado que nuestros usuarios más exitosos necesitan herramientas básicas de análisis de ventas. Estamos proponiendo Pay Analytics, un dashboard simple que ayude a los pequeños comerciantes a entender sus patrones de venta. Interesante, murmuró Fernando. ¿Qué tan complejo sería desarrollar algo así? Desde el punto de vista técnico, relativamente simple, explicó Sebastián. Aprovecharíamos la infraestructura existente de Pay Now. El reto real sería el marketing, comunicar valor sin complicar la propuesta principal. La reunión continuó durante otra hora, con Fernando haciendo preguntas detalladas sobre presupuestos, cronogramas y proyecciones de mercado. Cuando finalmente terminó, Daniela y Sebastián salieron sintiéndose como si hubieran pasado un examen final. Eso fue intenso, murmuró Daniela cuando llegaron a sus oficinas contiguas. Pero bueno, respondió Sebastián en voz baja. Fernando parecía genuinamente impresionado. ¿Café?, preguntó Daniela, usando su código establecido para preguntar si tenían tiempo para hablar en privado. Por supuesto. Se dirigieron a la cafetería del primer piso, encontrando una mesa en la esquina lejos de otros empleados de TechFlow. ¿Cómo me veo?, preguntó Daniela, tomando un sorbo de su café americano. ¿Qué quieres decir? ¿Se nota que estoy flotando en una nube de felicidad profesional y personal? Sebastián rió, y el sonido envió calor por todo el cuerpo de Daniela. Todavía no se había acostumbrado al efecto que tenía su risa en ella. Tal vez un poco, pero de una manera profesional apropiada. Bien, porque honestamente, me siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona, el trabajo de mis sueños, resultados increíbles y... Se detuvo, mirándolo directamente. Alguien increíble con quien compartirlo. ¿Alguien increíble? Sebastián arqueó una ceja con una sonrisa traviesa. No dejes que se te suba a la cabeza, Rivera. Demasiado tarde, Morales. Su teléfono vibró con un mensaje de Ana Lucía. ¿Pueden venir a mi oficina? Hay algo que quiero discutir con ustedes. Ana Lucía nos quiere ver, anunció Daniela mostrándole el mensaje. Espero que no sea nada malo, murmuró Sebastián mientras regresaban al piso ejecutivo. La oficina de Ana Lucía era moderna y funcional, con plantas que le daban un aire más personal que las otras oficinas ejecutivas. Ella los esperaba con una expresión que Daniela no pudo descifrar. «Siéntense», dijo Ana Lucía, señalando dos sillas frente a su escritorio. «Quiero hablar con ustedes sobre algo importante». Daniela sintió cómo se le hundía el estómago. ¿Había Ana Lucía descubierto su relación? Como saben, comenzó Ana Lucía, Fernando quedó muy impresionado con su presentación hoy, tanto que quiere hacerles una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Sebastián cautelosamente. TechFlow está considerando expandirse internacionalmente. Específicamente, estamos explorando el mercado colombiano. Ana Lucía hizo una pausa. Fernando quiere que ustedes lideren esa expansión. Daniela parpadeó, segura de haber escuchado mal. Liderar la expansión. Como directores de marketing para TechFlow Colombia. Sería una promoción significativa, con aumento de salario correspondiente, y la oportunidad de construir el departamento de marketing desde cero. Eso suena increíble, dijo Sebastián lentamente. ¿Cuál sería el cronograma? Comenzarían con 3 meses de investigación de mercado desde aquí, seguidos de 6 meses estableciendo operaciones en Bogotá. ¿6 meses en Colombia?, preguntó Daniela sintiendo pánico inmediato. ¿Y mi madre? Esa es exactamente la conversación que quería tener, dijo Ana Lucía suavemente. Sabemos que ambos tienen compromisos familiares aquí. Fernando está dispuesto a ofrecer un paquete de reubicación que incluiría gastos médicos para familiares dependientes. Daniela intercambió una mirada con Sebastián. Era una oportunidad increíble, pero también representaba cambios enormes en sus vidas. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Sebastián. 2 semanas. Y para ser claros, la oferta es para ambos. Fernando cree que su colaboración es lo que hace esto funcionar. Después de salir de la oficina de Ana Lucía,
Daniela y Sebastián caminaron en silencio hasta llegar a sus escritorios. La magnitud de la oportunidad y las implicaciones para su relación apenas comenzaban a procesarse. ¿Podemos hablar de esto esta noche?, preguntó Sebastián en voz baja. Por supuesto. ¿Tu departamento o el mío? El tuyo. Quiero conocer oficialmente a tu madre de todas maneras. Esa noche, Sebastián llegó al departamento de Daniela con flores para María Elena y una botella de vino para ellos. Daniela había estado nerviosa toda la tarde sobre la reunión entre su novio y su madre, pero sus preocupaciones resultaron innecesarias. Sebastián, es un placer conocerte finalmente, saludó María Elena, quien había insistido en preparar mole para la cena a pesar de las protestas de Daniela. El placer es mío, señora Elena. Daniela habla de usted constantemente. Espero que cosas buenas, respondió María Elena con una sonrisa que inmediatamente puso a Sebastián cómodo. Durante la cena, Daniela observó cómo Sebastián interactuaba con su madre con una naturalidad que la sorprendió. Le hacía preguntas sobre su repostería, escuchaba atentamente sus historias y la trataba con el respeto y cariño que merecía. Bueno, dijo María Elena después del postre, voy a dejarlos hablar de trabajo. Tengo una telenovela que no me puedo perder. Cuando quedaron solos en la pequeña sala, Sebastián y Daniela finalmente pudieron procesar lo que había pasado durante el día. Entonces, dijo Sebastián, ¿qué piensas sobre Colombia? Estoy aterrada y emocionada en partes iguales, admitió Daniela. Es una oportunidad increíble, pero, ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si arruinamos lo que tenemos aquí tratando de perseguir algo más grande? Sebastián se acercó en el sofá y tomó su mano. ¿Te puedo decir lo que pienso honestamente? Por favor, pienso que tenemos algo especial, tanto profesional como personalmente. Y pienso que ese algo especial va a funcionar sin importar dónde estemos. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que quiero averiguarlo contigo. Daniela miró sus manos entrelazadas, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza que se estaba volviendo familiar. ¿Y tu familia? ¿Tu padre? Mi padre siempre ha querido que explore oportunidades más grandes. Y Patricia va a estar celosa, pero también orgullosa. ¿Y si mi madre no puede manejar el traslado? Entonces encontramos una manera de que funcione desde aquí. Ana Lucía dijo que Fernando está dispuesto a ser flexible. Daniela se quedó en silencio, considerando todas las variables. Sebastián, ¿puedo pedirte algo? Lo que sea. Dame 24 horas para pensarlo completamente. Quiero hablar con mi madre. Quiero considerar todas las opciones. Quiero asegurarme de que estoy tomando esta decisión por las razones correctas. Por supuesto, es una decisión enorme, pero quiero que sepas que cualquier decisión que tome, quiero tomarla contigo. Sebastián sonrió y se inclinó para besarla suavemente. Esa es la mejor respuesta que podrías darme. La conversación con María Elena la mañana siguiente fue una de las más difíciles que Daniela había tenido en mucho tiempo. Su madre estaba sentada en la pequeña cocina, tomando té de manzanilla, mientras revisaba los resultados de sus últimos estudios médicos. «Mamá, necesito contarte algo importante», comenzó Daniela sentándose frente a ella. «Sobre Sebastián, porque tengo que decirte que me gusta mucho. Es un joven muy respetuoso y se nota que te quiere. Partly sobre Sebastián, pero principalmente sobre trabajo». Daniela respiró profundamente. Nos ofrecieron una promoción increíble, pero implicaría mudarnos a Colombia por 6 meses. María Elena dejó su taza de té lentamente, con una expresión que Daniela no pudo descifrar. ¿Colombia? ¿Bogotá? Para establecer las operaciones internacionales de TechFlow. Sería una oportunidad única, mamá. Directora de marketing para toda la región, un salario que triplicaría lo que gano ahora. Pero significaría dejarte aquí, justo cuando más me necesitas. María Elena se quedó en silencio por un momento largo, mirando hacia la ventana que daba al pequeño patio interno del edificio. Daniela, ¿puedo contarte algo que nunca te he dicho? Por supuesto. Cuando tu padre nos abandonó, yo tenía una oportunidad de expandir mi negocio de repostería. Un restaurante en Guadalajara quería que fuera su chef de postres principal. Hubiera significado estabilidad económica, reconocimiento profesional, todo lo que había soñado. Daniela frunció el ceño. Su madre nunca había mencionado esto antes. ¿Qué pasó? No la tomé. Pensé que necesitabas estabilidad, que mudarme sería egoísta,
que mi responsabilidad era sacrificar mis sueños por los tuyos. Mamá, y me arrepiento de esa decisión todos los días, continuó María Elena mirando a Daniela directamente. No porque no ame la vida que construimos juntas, sino porque le enseñé que los sueños son menos importantes que el miedo. Daniela sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. No sabía. Hija, he estado en tratamiento por 8 meses. Los doctores dicen que respondí bien y que mis probabilidades son buenas. Tengo hermanas, tengo amigas, tengo una vida aquí que puede funcionar perfectamente sin ti por 6 meses. Pero ¿y si algo pasa? ¿Y si algo pasa y has desperdiciado una oportunidad única por miedo? María Elena extendió su mano y tomó la de Daniela. ¿Y si algo pasa y no has vivido completamente tu vida? No quiero dejarte sola. No me vas a dejar sola. Me vas a dar el regalo más grande que una madre puede recibir. Ver a su hija perseguir sus sueños sin limitaciones. Daniela comenzó a llorar, y María Elena se levantó para abrazarla. Además, añadió con una sonrisa traviesa, Sebastián parece el tipo de hombre que va a cuidarte muy bien. Y Colombia no está tan lejos. Podré visitarte. Esa tarde, Daniela llegó a TechFlow con una claridad que no había sentido en días. Encontró a Sebastián en su oficina, revisando informes de mercado sobre Colombia. ¿Investigando ya?, preguntó, cerrando la puerta detrás de ella. Quería estar preparado para cualquier decisión que tomáramos, respondió él, girando en su silla para enfrentarla. ¿Cómo estuvo la conversación con tu madre? Reveladora. Daniela se sentó en la silla frente a su escritorio. ¿Sabes? He pasado tanto tiempo preocupándome por cuidar a otras personas que había olvidado cuidar mis propios sueños. ¿Y qué decidiste? Decidí que quiero ir a Colombia contigo. La sonrisa que se extendió por el rostro de Sebastián fue como el sol saliendo después de una tormenta. Se levantó de su silla y rodeó el escritorio para estar más cerca de ella. ¿Estás segura? Completamente segura, pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero que hagamos esto bien. No solo profesionalmente, sino personalmente. Si vamos a mudarnos juntos a otro país, si vamos a trabajar juntos todos los días, quiero que seamos completamente honestos el uno con el otro sobre todo. ¿Qué tipo de honestidad? Todo. Nuestros miedos, nuestras expectativas, nuestros límites. No quiero que descubramos incompatibilidades fundamentales cuando estemos a 3000 kilómetros de casa. Sebastián asintió seriamente. Me parece perfecto. ¿Empezamos ahora? ¿Por qué no? Sebastián se sentó en la esquina de su escritorio, directamente frente a ella. Está bien. Honestidad completa. Estoy aterrado de que esto sea demasiado bueno para ser verdad. Estoy aterrado de que descubras que no soy tan impresionante como parezco cuando estás conmigo todo el tiempo. La vulnerabilidad en su voz sorprendió a Daniela. ¿En serio? En serio. Nunca he tenido una relación que combine trabajo y vida personal de esta manera. No sé si voy a ser bueno en eso. Yo tampoco, admitió Daniela, y estoy aterrada de que mi tendencia a ser controladora vaya a arruinar todo cuando estemos bajo presión. Controladora. Soy muy independiente, Sebastián. Estoy acostumbrada a manejar todo sola, a no depender de nadie. La idea de estar en un país extranjero, dependiendo de alguien más, incluso de ti, me asusta. ¿Algo más? Estoy aterrada de que te des cuenta de que soy más complicada de lo que inicialmente pensaste. Sebastián se inclinó hacia adelante, tomando sus manos entre las suyas. Daniela, estas últimas semanas han sido las mejores de mi vida. Y no porque hayan sido fáciles, sino porque por primera vez siento que tengo a alguien que realmente me entiende. Si eres complicada, entonces supongo que me gustan las mujeres complicadas. ¿Y si peleamos? ¿Y si la presión del trabajo arruina lo que tenemos? Entonces pelearemos y lo resolveremos, como adultos que se respetan mutuamente. Daniela sintió cómo se relajaba por primera vez en días. ¿Sabes qué? Creo que podemos hacer esto. ¿En serio? En serio, pero con una última condición. ¿Cuál? Necesito que me prometas que si en algún momento sientes que esto no está funcionando, me lo dirás directamente. Sin drama, sin juegos, sin intentar proteger mis sentimientos. Solo si tú me prometes lo mismo. Prometido. Sebastián se levantó y extendió su mano hacia ella. ¿Lista para ir a decirle a Ana Lucía que aceptamos? Daniela tomó su mano y se levantó, sintiendo una mezcla de nervios y emoción que la hacía sentir completamente viva.
Lista. La reunión con Ana Lucía fue breve pero emocionante. Cuando les confirmaron que aceptaban la oferta, ella prácticamente saltó de su silla. ¡Excelente! Fernando va a estar tan contento. Ya tengo una lista de contactos en Bogotá y el departamento legal está preparando todos los documentos de visa. ¿Cuándo necesitaríamos estar allá?, preguntó Sebastián. La fecha objetivo es en 2 meses. Eso les da tiempo para terminar los proyectos actuales aquí y para prepararse personalmente para el traslado. 2 meses. Daniela sintió un escalofrío de anticipación mezclado con terror. Esa noche, celebraron en el mismo restaurante donde habían tenido su primera cita, pero esta vez la conversación no era sobre conocerse el uno al otro, sino sobre planificar un futuro juntos. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo Daniela mientras brindaban con champán. ¿Qué? Hace 2 meses pensaba que eras mi mayor obstáculo para conseguir lo que quería, y ahora vas a ser mi compañero en la aventura más grande de mi vida. ¿Te arrepientes de algo? Daniela consideró la pregunta seriamente. De nada, ni de la competencia, ni de los nervios, ni de los momentos de duda. Todo nos trajo hasta aquí. ¿Y aquí te gusta? Aquí me encanta. Sebastián levantó su copa nuevamente. Por las almas gemelas que se encontraron compitiendo por el mismo sueño, por descubrir que compartir los sueños es mejor que competir por ellos. Cuando sus copas se tocaron, Daniela supo que su vida había cambiado para siempre. No sabía exactamente qué les depararía Colombia, pero sabía que lo enfrentarían juntos. Y por primera vez en su vida, eso se sentía como la aventura perfecta. 2 meses después, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez bullía con la actividad típica de un viernes por la mañana. Daniela y Sebastián esperaban su vuelo a Bogotá en la sala VIP, rodeados de maletas que contenían todo lo esencial para los próximos 6 meses de sus vidas. ¿Nerviosa?, preguntó Sebastián, notando cómo Daniela revisaba por 5ª vez los documentos de trabajo en su bolsa de mano. Terrificada, admitió ella, pero del tipo bueno de terror, como cuando estás en la cima de una montaña rusa justo antes de la caída. La despedida de María Elena esa mañana había sido más fácil de lo que Daniela había anticipado. Su madre había insistido en prepararles tamales para el viaje y había llenado la maleta de Daniela con remedios caseros por si acaso. «Cuida mucho a mi hija», le había dicho a Sebastián con una sonrisa, pero con la autoridad maternal que no admitía réplica. «Con mi vida, señora Elena», había respondido él, y Daniela había visto en sus ojos que lo decía en serio. Vuelo 1847 con destino a Bogotá. Abordaje inmediato. Anunció la voz por el altavoz. «Ese somos nosotros», dijo Sebastián, levantándose y extendiendo su mano hacia Daniela. «¿Lista para nuestra aventura?» «Más que lista». Durante el vuelo de 5 horas, trabajaron en los últimos detalles de su plan de implementación para Pay Now Colombia. Habían pasado las últimas semanas estudiando el mercado colombiano, analizando la competencia local y adaptando su estrategia para las peculiaridades culturales y económicas del país. «Los datos de penetración de smartphones en Colombia son mejores de lo que esperaba», comentó Daniela, revisando un reporte en su tablet, «especialmente en Bogotá y Medellín, y las regulaciones financieras son más flexibles que en México para este tipo de tecnología», añadió Sebastián. «Creo que vamos a tener menos obstáculos burocráticos de los que anticipamos». Cuando el avión comenzó su descenso sobre Bogotá, Daniela miró por la ventanilla y vio una ciudad que se extendía infinitamente entre montañas verdes. Era hermoso y ajeno al mismo tiempo. «¿Segundo pensamientos?», preguntó Sebastián notando su expresión. «Para nada, solo absorbiendo el momento. Hace 6 meses estaba desempleada y desesperada. Ahora estoy en un avión hacia Colombia para dirigir la expansión internacional de una empresa de tecnología, con tu novio como socio», añadió Sebastián con una sonrisa. «Con mi novio como socio», repitió Daniela, probando cómo sonaban las palabras. Todavía se sentían nuevas, emocionantes. El apartamento que TechFlow había arrendado para ellos en la zona rosa de Bogotá era moderno y espacioso, con grandes ventanales que ofrecían vistas de la ciudad y las montañas circundantes. Tenía 2 habitaciones. Lo que habían decidido era importante para mantener algún espacio personal durante los meses intensos que tenían por delante. «Esto es increíble»,
murmuró Daniela, explorando la cocina totalmente equipada. Mucho mejor de lo que esperaba. Ana Lucía no escatimó en gastos, concordó Sebastián, probando la presión del agua en uno de los baños. ¿Qué habitación quieres? Habían hablado extensamente sobre los arreglos de vivienda. Aunque su relación había progresado significativamente, ambos valoraban tener espacio propio, especialmente considerando que trabajarían juntos todos los días. La que tiene el escritorio incorporado, respondió Daniela. Voy a necesitar espacio para extender todos los análisis de mercado. Perfecto, yo tomaré la que tiene mejor vista de las montañas. Pasaron el resto del día desempacando y familiarizándose con el barrio. Encontraron un supermercado, una farmacia y varios restaurantes que parecían prometedores. Era extraño y emocionante estar explorando una ciudad nueva juntos, como si fueran turistas permanentes. ¿Sabes qué es lo que más me gusta hasta ahora?, dijo Sebastián mientras cenaban arepas en un pequeño restaurante local. ¿Qué? Que todo es nuevo para ambos. No hay rutinas establecidas, no hay lugares que asociamos con experiencias pasadas. Podemos crear todo desde cero. Daniela asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. En México, sus vidas habían estado llenas de historia, lugares donde habían tenido citas, oficinas donde habían trabajado por separado, familias y amigos que tenían opiniones sobre su relación. Aquí eran solo ellos dos, escribiendo su historia en páginas completamente en blanco. Estoy emocionada por conocer el equipo local mañana, dijo Daniela. Carmen Restrepo sonaba muy impresionante en la videollamada. Carmen era la directora de operaciones de TechFlow Colombia, una ingeniera industrial con 15 años de experiencia en fintech, que sería su contacto principal en el país. Y a mí me gustó mucho David Vargas, añadió Sebastián, refiriéndose al director de ventas local. Tiene exactamente el tipo de experiencia que necesitamos para entender el mercado de pequeñas empresas aquí. El lunes por la mañana llegaron a las oficinas de TechFlow Colombia en el Distrito Financiero de Bogotá. Era un espacio más pequeño que las oficinas de México, pero moderno y lleno de energía joven. Carmen Restrepo los recibió en el lobby con una sonrisa cálida y un café colombiano que inmediatamente superó todas las expectativas de Daniela. «Bienvenidos a Bogotá», dijo Carmen con un acento que Daniela encontró inmediatamente encantador. «Espero que el vuelo haya sido cómodo». «Perfecto, gracias», respondió Sebastián. «Estamos muy emocionados de estar aquí». Carmen tenía unos 35 años, cabello negro recogido en un moño elegante, y una energía que inmediatamente transmitía competencia y confianza. Durante el recorrido por las oficinas, presentó a Daniela y Sebastián a un equipo de 12 personas que sería fundamental para el lanzamiento de PayNow en Colombia. El mercado colombiano es similar al mexicano en muchos aspectos, explicó Carmen mientras se sentaban en la sala de juntas principal. Pero hay diferencias culturales importantes que van a afectar cómo presentamos el producto. ¿Qué tipo de diferencias?, preguntó Daniela, tomando notas meticulosamente. Los colombianos son más conservadores con la tecnología financiera que los mexicanos, explicó David Vargas, quien se había unido a la reunión. Necesitan más tiempo para desarrollar confianza, más testimoniales, más pruebas de seguridad. Pero una vez que confían, añadió Carmen, son increíblemente leales. Si logramos que adopten PayNow, van a convertirse en evangelistas del producto. La reunión continuó durante 3 horas, cubriendo todo desde regulaciones locales hasta preferencias de comunicación. Daniela se sentía energizada por la complejidad del desafío y por la calidad del equipo local. «Una cosa más», dijo Carmen al final de la reunión. «Hay un evento de networking esta noche para profesionales de fintech. Sería una excelente oportunidad para que conozcan a líderes de la industria aquí». «Perfecto», respondió Sebastián. «¿Es formal?» «Semi-formal. Y Daniela, prepárate. Vas a ser una de las pocas mujeres ejecutivas en el evento. La industria aquí todavía es muy dominada por hombres». Esa noche, mientras se arreglaban para el evento, Daniela se sentía una mezcla familiar de nervios y determinación. «¿Cómo me veo?», preguntó, modelando un vestido negro elegante que había comprado especialmente para ocasiones profesionales importantes. «Como la directora de marketing más impresionante que va a estar en ese evento», respondió Sebastián, ajustándose la corbata. «¿Nerviosa?» «Un poco,
Siempre es intimidante ser la única mujer en la sala. No vas a estar sola, le recordó Sebastián, tomando su mano. Somos un equipo, ¿recuerdas? El evento se realizaba en el piso 40 de uno de los rascacielos más altos de Bogotá, con vistas panorámicas de la ciudad iluminada. Era exactamente el tipo de networking profesional que Daniela había aprendido a navegar, pero hacerlo en un país nuevo, con acentos diferentes y dinámicas culturales distintas, añadía una capa extra de complejidad. Sebastián, Daniela, los saludó Carmen, quien llegó poco después que ellos. Vengan, quiero presentarlos a algunas personas clave. Los siguientes 2 horas fueron un remolino de presentaciones, intercambio de tarjetas y conversaciones sobre el futuro de los pagos digitales en Colombia. Daniela notó que, efectivamente, era una de las pocas mujeres ejecutivas en el evento, pero también notó que su expertise era genuinamente respetado una vez que la gente entendía su papel en TechFlow. Señorita Morales, le dijo Alejandro Mejía, el director de una de las principales empresas de pagos colombianas, he escuchado cosas muy impresionantes sobre el éxito de PayNow en México. ¿Cuáles son sus planes para Colombia? Era exactamente el tipo de pregunta que Daniela había estado esperando. Pasó los siguientes 15 minutos explicando su estrategia, respondiendo preguntas técnicas y estableciendo su credibilidad en el mercado local. Muy impresionante, murmuró Alejandro cuando terminó. Estaremos observando su lanzamiento con mucho interés. Cuando regresaron al apartamento esa noche, Daniela se sentía energizada y optimista. ¿Sabes qué?, dijo quitándose los zapatos y colapsando en el sofá. Creo que vamos a ser muy exitosos aquí. ¿Por qué estás tan segura? Porque el mercado está listo para lo que tenemos que ofrecer y porque tenemos el mejor equipo posible para hacerlo realidad. Sebastián se sentó a su lado tomando su mano. ¿Y qué opinas sobre nosotros? ¿Cómo estamos manejando el primer día oficial como pareja de trabajo internacional? Daniela consideró la pregunta. El día había sido intenso, lleno de nueva información y nuevas dinámicas, pero en ningún momento había sentido tensión con Sebastián. Al contrario, habían trabajado juntos de manera aún más fluida que en México. Creo que estamos manejándolo increíblemente bien, respondió. ¿Tú qué piensas? Pienso que ver cómo brillas en un ambiente profesional me hace quererte aún más. Las palabras de Sebastián enviaron calor por todo el cuerpo de Daniela. Era la primera vez que usaba la palabra querer de esa manera, y aunque no había dicho amar explícitamente, la implicación estaba ahí. Sebastián, ¿demasiado pronto?, preguntó con una sonrisa nerviosa. No, para nada demasiado pronto. Él se acercó y la besó suavemente, y por primera vez desde que habían llegado a Colombia, Daniela se permitió relajarse completamente. Estaban a miles de kilómetros de casa, embarcándose en el proyecto más ambicioso de sus carreras, pero tenían lo más importante. Se tenían el uno al otro. 3 semanas después de su llegada a Bogotá, Daniela y Sebastián habían establecido una rutina que funcionaba sorprendentemente bien. Se levantaban temprano para ir al gimnasio del edificio, desayunaban juntos mientras revisaban las noticias locales y llegaban a la oficina listos para enfrentar los desafíos del día. Los resultados preliminares del lanzamiento de PayNow Colombia superaban todas las expectativas. Las pruebas piloto en 3 barrios comerciales de Bogotá mostraban tasas de adopción incluso mejores que las de México. Los números de la semana pasada son increíbles, comentó Carmen durante su reunión semanal de progreso. Tenemos un 87% de satisfacción del usuario y el boca a boca está generando solicitudes orgánicas. ¿Y los puntos de dolor?, preguntó Daniela, siempre enfocada en identificar áreas de mejora. Mínimos. La queja principal sigue siendo la velocidad de verificación de identidad, pero eso es un problema del sistema bancario colombiano, no nuestro. Sebastián se inclinó hacia adelante. ¿Qué tal si exploramos partnerships con bancos locales para agilizar ese proceso? Excelente idea, respondió Carmen. De hecho, tengo contactos en Bancolombia que podrían estar interesados. Después de la reunión, Daniela y Sebastián decidieron almorzar en un pequeño restaurante que habían descubierto cerca de la oficina. Se había convertido en su lugar favorito para conversaciones de trabajo que requerían privacidad. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto?, dijo Daniela mientras probaba su ajiaco. ¿Qué?,
lo natural que se siente. Trabajar contigo, vivir contigo, navegar este nuevo país contigo. Todo se siente como si siempre hubiera sido así. Sebastián sonrió. Para mí también. A veces me olvido de que solo llevamos juntos unos meses. Su teléfono vibró con una llamada entrante. La pantalla mostraba Ana Lucía, TechFlow México. Es Ana Lucía, anunció Daniela, contestando inmediatamente. Hola, Ana Lucía, ¿cómo estás? Daniela, hola, ¿está Sebastián contigo? Sí, estamos almorzando. ¿Quieres que ponga altavoz? Por favor, tengo noticias importantes que compartir con ambos. Daniela activó el altavoz y acercó el teléfono al centro de la mesa. ¿Todo bien?, preguntó Sebastián. Más que bien, respondió Ana Lucía, y su entusiasmo era palpable incluso a través de la llamada. Acabo de salir de una reunión con Fernando y tengo noticias increíbles. ¿Qué tipo de noticias?, preguntó Daniela sintiendo una mezcla de emoción y nervios. TechFlow acaba de recibir una oferta de adquisición. El silencio que siguió fue total. Daniela y Sebastián se miraron, procesando las implicaciones de lo que acababan de escuchar. ¿Una oferta de adquisición?, repitió finalmente Sebastián. De Mercado Pago. Quieren comprar TechFlow por $200 millones. Daniela sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. Mercado Pago era uno de los gigantes de pagos digitales en América Latina, parte del ecosistema de Mercado Libre. Eso es enorme, murmuró Daniela. Es más que enorme, continuó Ana Lucía. Pero aquí viene la parte realmente interesante. La oferta está específicamente condicionada a que ustedes dos permanezcan con la empresa como directores regionales para toda América Latina. ¿Nosotros específicamente?, preguntó Sebastián, claramente sorprendido. Específicamente ustedes. Aparentemente, los resultados de PayNow en México y los reportes preliminares de Colombia han impresionado mucho a los ejecutivos de Mercado Pago. Quieren que dirijan la expansión del producto a toda la región. Daniela sentía como si estuviera en un sueño. 3 meses atrás estaba desempleada y ahora una de las empresas más grandes de tecnología financiera de América Latina quería específicamente que ella dirigiera sus operaciones regionales. ¿Cuál es el cronograma?, preguntó prácticamente. Fernando quiere tomar la decisión en 2 semanas, pero antes de eso, los ejecutivos de Mercado Pago quieren conocerlos personalmente. Van a venir a Bogotá el próximo viernes. ¿A conocernos a nosotros? Daniela todavía luchaba por procesar la información. A conocer al equipo que ha creado el producto más exitoso en la historia de TechFlow, corrigió Ana Lucía. Daniela, Sebastián, esto podría cambiar sus vidas para siempre. Después de colgar, Daniela y Sebastián se quedaron sentados en silencio, mirándose mutuamente como si trataran de confirmar que la conversación realmente había ocurrido. ¿Esto está pasando en serio?, preguntó finalmente Daniela. Creo que sí, respondió Sebastián sacudiendo la cabeza con incredulidad. Mercado Pago, directores regionales para América Latina. Es todo lo que he soñado profesionalmente, murmuró Daniela, y es aterrador. ¿Por qué aterrador? Porque es muy grande. Porque significa responsabilidad por operaciones en 12 países. Porque... Se detuvo, mirándolo directamente. Porque no sé cómo va a afectar esto a nosotros. Sebastián extendió su mano a través de la mesa y tomó la suya. ¿Sabes qué pienso? ¿Qué? Pienso que hemos manejado cada transición hasta ahora mejor de lo que esperábamos. Competencia a colaboración, colegas a pareja, México a Colombia, startup a corporación internacional. ¿Y si esta es la transición que no podemos manejar? ¿Y si es la transición que nos lleva exactamente donde se supone que debemos estar? Esa noche, en su apartamento, tuvieron la conversación más profunda de su relación hasta ese momento. Sentados en el balcón con vistas a las montañas de Bogotá, exploraron cada aspecto de lo que la oferta de Mercado Pago podría significar. La realidad es que si aceptamos, probablemente significará mudarnos constantemente, dijo Sebastián. Buenos Aires, Santiago, Lima, Ciudad de México, seremos nómadas corporativos. ¿Eso te asusta?, preguntó Daniela. Un poco. ¿A ti? También un poco. Pero también me emociona. Daniela hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Sebastián, hace 6 meses mi mayor sueño era conseguir un trabajo estable que me permitiera pagar las cuentas médicas de mi madre.
Ahora estoy considerando dirigir operaciones para toda América Latina. ¿Y cómo te sientes al respecto? Como si finalmente entendiera lo que significa soñar en grande. Daniela lo miró directamente. Pero no quiero hacerlo sola. No tendrías que hacerlo sola. ¿Estás seguro? Porque esto va a ser intenso. Viajes constantes, presión enorme, decisiones que afectan a miles de empleados y millones de usuarios. Sebastián se acercó en su silla, tomando ambas manos de Daniela entre las suyas. Daniela, ¿recuerdas lo que dijiste la noche de nuestra primera cita? Que querías a alguien que entendiera tus ambiciones, pero que también te ayudara a recordar que hay vida fuera del trabajo. Sí, esto es exactamente eso. Vamos a construir algo increíble profesionalmente, pero también vamos a hacerlo juntos. Vamos a viajar por todo el continente, vamos a conocer culturas nuevas, vamos a crear impacto en la vida de millones de pequeños empresarios. ¿Y nosotros? ¿Nuestra relación? ¿Cómo mantenemos eso intacto con toda esa presión? De la misma manera que lo hemos mantenido hasta ahora. Comunicación honesta, respeto mutuo y recordar que somos socios en todo, no solo en el trabajo. Daniela sintió lágrimas formándose en sus ojos. No lágrimas de tristeza, sino de una felicidad abrumadora que casi no podía procesar. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo finalmente. ¿Qué? Que empezó con nosotros compitiendo por el mismo trabajo. ¿Y ahora? Ahora no puedo imaginar hacer cualquier trabajo sin ti. Sebastián se inclinó y la besó suavemente, y en ese beso Daniela sintió la promesa de todas las aventuras que tenían por delante. Entonces, ¿eso es un sí?, preguntó él cuando se separaron. Eso es un sí absoluto, hagamos esto juntos. Una semana después, cuando los ejecutivos de Mercado Pago llegaron a Bogotá para conocerlos, Daniela y Sebastián estaban completamente preparados. Habían pasado días perfeccionando su presentación, analizando las operaciones de Mercado Pago en otros países y desarrollando una visión comprensiva para la expansión de PayNow a toda América Latina. La reunión fue más una conversación entre iguales que una entrevista tradicional. Los ejecutivos quedaron impresionados no solo con sus resultados, sino con su visión estratégica y su capacidad de trabajar como un equipo unificado. Una pregunta final, dijo María Fernanda Rodríguez, la directora regional de Mercado Pago. ¿Están preparados para los desafíos de dirigir operaciones en 12 países con culturas, regulaciones y mercados completamente diferentes? Daniela y Sebastián intercambiaron una mirada, y en ella vio toda la confianza que necesitaba. Creemos que la diversidad es exactamente lo que hace que esta oportunidad sea emocionante, respondió Daniela. Cada mercado va a requerir adaptaciones únicas, y esa complejidad es lo que va a hacer que el producto sea verdaderamente revolucionario. Además, añadió Sebastián, hemos demostrado que podemos adaptarnos rápidamente a nuevos mercados, manteniendo los principios fundamentales que hacen que PayNow funcione. 2 días después, Ana Lucía los llamó con la noticia oficial. Mercado Pago había completado la adquisición de TechFlow y Daniela y Sebastián habían sido oficialmente nombrados codirectores regionales de innovación financiera para América Latina. Esa noche, mientras celebraban en el mismo restaurante donde habían tenido su primera conversación seria en Bogotá, Daniela reflexionó sobre el viaje extraordinario que habían compartido. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, le dijo a Sebastián. ¿Qué? Que encontramos exactamente lo que no sabíamos que estábamos buscando. ¿Cuándo te diste cuenta? Honestamente, creo que lo supe desde ese primer día en el café. No sabía que eras mi alma gemela, pero sabía que había algo especial en ti. Sebastián levantó su copa de vino. Por las almas gemelas que se encontraron compitiendo por el mismo sueño. Por descubrir que los mejores sueños son los que se comparten, respondió Daniela, tocando su copa con la de él. Y mientras miraban hacia las montañas de Bogotá, sabían que su aventura apenas estaba comenzando. Tenían todo un continente que conquistar, juntos.